Anita. Bueno, pero mientras Ahora sí. tanto, bueno, ya, ahí estás otra vez. Mientras tanto, les puedo introducir a Johnny. Em, Johnny y yo nos conocimos de una forma muy interesante. Johnny se conoció con nosotros tres en Bogotá y fue todo, hola pa, y fue todo como algo de Dios, ¿no? O sea, fue algo muy, muy loco. Mis hermanos son los que más les importa lo del pelo, ¿no? A mí también, pero me lo hacen bien, donde que tengo la gracia de Dios. Y mis hermanos decían, no, ya no podemos con estos barberos que no nos cortan bien y que uno sale y uno dice como que le cortan el pelo y uno dice, sí, me lo cortó bien, pero salió y dice que nunca voy a volver. Y entonces en eso Dani empezó a orar. Dani empezó a orar por un barbero que el Señor mandara a alguien. Y entonces él iba a ir y preciso ese día, o sea, fueron como unas señales así muy locas en ese momento, que él iba a ir a una barbería y empezó a llover. Y entonces cuando él dijo, no voy a ir allá, sino voy a ir a la otra, paró de llover y salió un arco iris, o sea, literalmente no puede ser más loco. Y Tremendo. entonces, y ese día que fue Johnny fue, ese día tú estabas como fue, no sé si era como tu primer día, o estabas de cambio y Sí, Dani había ido con alguien sí. más, pero te tocó a ti, algo Y así, no me acuerdo sí, bien. a Dani le tocaba con otro Daniel, pero, Sí. pues, y es curioso porque pues en esa barbería que yo estaba haciendo un reemplazo. Entonces, yo estaba, creo que ya estaba próximo a salir, sí, ya estaba próximo a salir, algo así. Entonces, a Dani le tocaba con otro barbero que se llamaba Daniel, de igual manera se llama Daniel, y resulta y pasa que le trucaron dos citas. Ujú. Entonces, Sí, 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 sí. Dani le dijo como que no, bro, no da alcanzo. Entonces le preguntaron, ¿ha habido algún problema que te corte otro barbero? Y él dijo, no me importa. Sí. Y ahí estaba yo disponible. Entonces digamos que Mm, sí, sí. literalmente Sí. fue Dios. Sí, No, no te escucho tan bien, o sea, sí te entiendo, pero no te escucho tan bien. No sé si tal vez te quitas el este y hablas solamente em, pero no, sí, entonces les sigo contando, digamos, ahí Dani lo conoció y empezaron a hablar del Señor y Johnny en ese momento se había alejado de la iglesia, pero siempre había una unción muy grande sobre Johnny y de hecho le habían declarado, y esto es lo loco, que el pastor ya le había dicho que el Señor le había dado una unción también para cortar cabello. Entonces es muy interesante porque cuando nosotros le pedimos a Dios, le decimos como Señor, o sea, guíanos en todo, el Señor nos guía literalmente en todo. Ent- Y ha sido una historia muy linda porque empezamos a hablar de Dios y ahorita Johnny, tú estás líder de jóvenes en la iglesia, em, en un ministerio lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Amén. Ha sido un avivamiento brutal en tu vida, entonces me alegra y nos alegra y como siempre te decimos que eres un orgullo y te sentimos como nuestro porque todo el crecimiento que hemos visto en ti, estás dando mucho fruto en todas las semillas que han sido puestas sobre ti. Entonces, Amén. Amén, amén, viejo Eli. Sí, digamos que para mí fue cuando conocí a Dani, fue digamos que un momento bien impactante en mi vida, porque, pues, como tú lo dijiste, por problemas personales, por malas decisiones del pasado, digamos que me alejé de ese camino y no busqué a nadie, no busqué ni a mis pastores, no, me alejé de absolutamente todo, me aislé, pero de donde me fui a aislar, allá el Señor literalmente amén. me fue a sacar, Sí, literalmente. Entonces, siempre yo tenía que cuando les iba a cortar el pelo a ustedes, yo decía, el Señor tiene algo por decirme. Y amén. literalmente confirmación tras confirmación y muchas cosas. Y digamos que a ustedes tres, pues digamos, le tengo un aprecio y los quiero mucho en el Señor, digamos, porque son personas que en su momento Dios utilizó para,
para que yo no abandonara y pues cuando me puse a hablar con Dani, Dani me dijo, pero tú conoces, o sea, como Mm, que me dijo, no es que tú conozcas de Dios, sino que tú conoces del reino, tú sabes cómo es la cosa, tú conoces sí, sí, de... sí, sí. Entonces cuando comencé a hablar con Dani, comenzamos a sintonizar muchas cosas que me habían enseñado en mi iglesia, entonces digamos que ahí hubo como un match, como un clip Sí. y comenzamos y ya pues después conocí a Santi, después ya de último conocí a Eli y digamos que eso formó una amistad muy bonita en el Señor, Ujú. porque pues cada vez que el Señor permite y me pone en el corazón preguntarles algo, siempre hay una respuesta cuando hay hasta temas de emprendimiento, temas de muchas cosas y digamos que esta victoria, este proceso que estoy pasando ahorita, de pronto ya no recibir, sino tratar de Entrega. ir a de pronto causar ese mismo avivamiento que en algún momento el Señor causó en mí y que yo sé que hay muchos jóvenes que necesitan de Dios y ni siquiera lo saben. Poderoso. Hay muchos jóvenes que realmente no lo saben, pero sí necesitan ese amor, necesitan esa identidad celestial que desde el principio se les fue a... Entonces digamos que pues en eso estamos trabajando por traer el reino y lo profético aquí, otra Amén. vez, restaurarlo Amén. totalmente, Poderoso. restaurarlo Poderoso. totalmente. Entonces, Poderoso. no, pues chévere, Y muy, sí, bueno, ¿y tú qué? Cuéntame, animarlos. ¿cómo ha sido tu experiencia Te cuento que, allá en perdón, Pereira? no te escuché ahí al final la pregunta. Cómo ha sido tu experiencia allá en Pereira? O sea, Ah, no, fue tú que muy estás, en lo lo- profético, restaurando. Bueno, primero, igual animarlos, los que están aquí. Es bueno contar estas historias porque eh, cada uno de ustedes tiene una esfera de influencia que nadie, ninguno de nosotros tenemos. ¿Sí? Y ustedes no saben quién puede estar esperando una palabra de Dios que puede llevar a la salvación de esa persona y luego a la salvación de muchos otros. Que es lo que pasó aquí con Johnny, y es no apagar el espíritu. La Biblia dice, no apaguéis el espíritu. Entonces es como donde quiera que vayamos, vamos a llevar al reino, vamos a llevar el reino, vamos a llevar lo que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, y si le permiten a Dios, Él los usa como embajadores y como enviados para, hey, hay una persona que tiene todo este potencial, que tiene el potencial de ser un líder de jóvenes, que tiene un potencial de ser pastor, de ser evangelista, de ser profeta, de ser un emprendedor para el reino, uno que represente a Dios y tal vez está perdido y no va a llegar un pastor, pero vas a llegar tú. Entonces, solo así exactamente, ya. Entonces, yo quiero que ustedes tengan esa valentía, porque el mundo los está esperando a cada uno de ustedes. Yo no puedo estar allí en México como está Yare, no puedo estar en Bogotá como está Johnny o Gene, o no puedo estar en Estados Unidos como está Stephanie, como está Johanna, pero ustedes sí están, ¿sí? Entonces es como cada uno hagamos nuestra parte y seamos parte de este rompecabezas que hace el Señor. Amén. Eh, para Bueno, y contarte, para sí, sí. recordar ahí que, pues, digamos que muchas veces no somos nosotros, sino es dejar que el Espíritu Santo fluya, porque la Ujú. palabra dice que el Espíritu Santo es el que convence de arrepentimiento, y ahí es donde Amén. está la palabra certera. Entonces, digamos que muchas veces me pasa a mí cuando recibí el llamado y que, bueno, vamos a ser líder de jóvenes, y decía, no me siento capaz. Ajá, Yo no me sí. veo haciendo eso, pero digamos que cuando yo entendí, cuando el Espíritu Santo me dijo, no es que no lo vas a hacer tú porque la gloria no va a ser tuya, la gloria es para Dios. Entonces el Amén. Espíritu Santo es el que trabaja. Uno siempre tiene que estar dispuesto, o sea, tener el Amén. corazón, la mente, la boca, los sentidos, todo dispuesto para eso. Amén, amén. Yo quiero que aquí abajo los que están, que pongan ahí en el chat, estoy dispuesto, pongan un emoji, algo que nos diga que están dispuestos también para hacer esta obra. Y no sé si vieron, digamos, un meme que puse en estos días y era como el perrito que decía como,
sea, que Dios le decía como, no eres el mejor, no eres el más sabio, no escogía el mejor, no escogía el más sabio, no escogía el Ay, este, sí. pero te escogía a ti. Y Ay, entonces el perrito, perdón. sí, el perrito es como, no sabe qué pensar, pero ahí hay una palabra ahí adentro, que él nos escoge a nosotros también los que estamos dispuestos. Y luego Él convierte en nosotros, no tenemos que llegar siendo los mejores, sino Él ve nuestro potencial y si le permitimos a Él obrar en nosotros, nos podemos convertir en aquellos que están, que pueden cambiar la tierra. No tenemos que entrar cambiados, sino permitirle a Él que nos transforme. Amén. Eh, entonces, sí, de hecho he tenido y creo que tenemos un mismo corazón en cuanto a los jóvenes, que es un área diferente, es algo que, que pues uno tiene que atacarlo de forma diferente, ¿no? Tenemos que actuar de forma diferente, pero siempre llevando el reino de una nueva manera, porque es una nueva generación que quiere conocer a Dios, pero que no lo saben, como tú decías, y están buscando a Dios, pero no lo saben. Eh, y de hecho yo estaba leyendo aquí, y es Segunda de Crónicas, y el Señor como que me hablaba aquí, Segunda de Crónicas, espérame, lo encuentro por acá. Ah, yo lo tenía acá. Segunda de Crónicas 15, 2, y dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Entonces, Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está dispuesto. O sea, es como si lo buscamos, él va a estar. Amén. Si nosotros estamos con él, él va a estar con nosotros. Si le buscamos, será hallado. Si le dejamos, también nos dejará. Es como él está respondiendo constantemente a lo que nosotros hacemos porque él ya hizo el primer movimiento que fue la cruz. Y ahí es nuestro movimiento y el momento que nos damos cuenta y decimos, hey, yo estoy dispuesto, el Señor empieza a hacer obras sobrenaturales. Yo quisiera que me cuentes también cómo van, cómo está la iglesia, cómo están los jóvenes, qué ves. Bueno, Eh, digamos que, bueno, en mi iglesia, bien, como tú dices, se tienen que hacer cambios, se tienen que hacer muchas cosas, porque digamos con el tema de los jóvenes pasa que toca abordar de una manera distinta, no se puede hacerlo de una manera tradicional. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que ya son escépticos y tienen una idea equivocada de lo que es Dios y la iglesia. Y pues no los culpo, porque también yo veo alrededor y veo mucha cosa y digo como que pues de pronto hay gente que no ha dado tan buen testimonio ya. y pues la gente tiene muy cargada su corazón. Yo he escuchado jóvenes, aquel día yo tengo una joven que decía, yo asistí a una iglesia cuando pequeña y yo sentí como desde la maestra dominical me rechazaba, me intentaban hacer como bullying, como esto, como, o sea, muchas cosas. Personas que de pronto se congregaban en una misma iglesia y de pronto la hermanita resulta y pasa que les dañó el hogar, se metió en un hogar, pueden pasar muchas cosas y digamos que también no se les culpa, no se les señala ni tanto a las personas que cometieron el error, ni tampoco a la gente que, pues, que salió y que decidió tomar otros caminos, sino que pienso que la labor que nosotros como iglesia hemos tenido es mostrar a Dios de una manera más paternal, más amorosa, como lo que es Él. Ujú. Lo puedo decir por testimonio propio que se cumplió la palabra del hijo pródigo cuando uno vuelve a casa, que yo sentí como Dios, a pesar de que me alejé y que conocí una verdad, Dios cuando tomé la decisión, tomé la disposición de volver, digamos que Dios yo sentí como me abrazó y me retomó y me dijo, no, no te preocupes, vamos a trabajar, Mm, vamos a seguir, yo te amo, tú eres mi hijo, yo pagué un precio por ti, no pienses que te voy a dejar tirado, antes al contrario, porque mm, muchas veces yo sentí que o sea, como que Dios se alejó, entonces ahorita los jóvenes veo mucho eso, veo que se sienten como muy señalados,
muy señalados y pues el sistema está trabajando mucho en eso, en decirte que no eres merecedor, Mm. que si le intentas buscar a él y de pronto fallas en temas de carácter, entonces ya no eres sincero y no mereces y eres un hipócrita y pasan muchas cosas. He recibido muchos jóvenes así, muchos jóvenes que necesitan restauración emocional, mucha, mucha, mucha. También he visto jóvenes que no, que no han podido como desbloquear eso que tienen de que Dios es un Dios lejano. O sea, que pareciera que Dios está por allá, al fondo, y Sí, pues que, ¿sí vamos a entender? sí, Entonces, digamos que estamos trabajando mucho en el tema de lo que es la identidad, la el, identidad. el tema de que Dios es un Dios Padre, porque si Mm. vemos a Jesús, Jesús nunca se refirió a él como un Dios, sino como que siempre dijo, mi Padre que está en los cielos, lo que diga mi Padre, lo que yo veo Sí, en el cielo que ha hecho mi Padre, pues de eso lloraré, ¿sí me hago entender? sí, Entonces, ahí hay es una tomar ese revelación. ejemplo, Ahí hay una es tomar ese... revelación, qué pena te No, corto no, ahí. Hay una no, dale de revelación una. muy linda, porque Jesús es verdad, Jesús siempre se refirió al Padre como Padre, ¿sí? Como Dios, o sea, el Dios se refirió a él como el Padre. Y el único momento que él se refirió a Dios Padre como Dios, es cuando el pecado lo separa completamente, que es en la cruz, En la ¿sí? cruz. Que en la cruz él dice, Eli, Eli, lama sabactani, que es, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Pero es el único momento que Jesús se refiere a Dios como Dios y no como un padre. Ujú. Porque lo que nos separa de Dios es el pecado, pero lo que siempre busca restaurar, o sea, lo que vino Jesús a restaurar, todo lo que él recibió era para que nosotros pudiéramos recibir la recompensa de eso. Entonces el momento que él se separa de Dios era para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios como un padre, ¿sí? Para que Amén. nosotros también le pudiéramos decir que él es nuestro papá. Entonces, yo creo que sí, yo creo que de hecho, em, por eso es el enfoque tanto en el Espíritu Santo, Amén. porque los jóvenes como que sí, o sea, hay una falta de identidad, hay una falta paternal muy grande, muy pocos tienen padres, muchos vienen de familias divorciadas o el papá nunca estuvo, eh, y entonces por eso sienten un Dios lejano, pero el que nos acerca a Dios es Es el el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Y es lo que hemos apagado a veces en la iglesia, que no permitimos que el Espíritu Santo entre porque nos ofende, porque nos cambia las horas, porque nos cambia, No, nos alarga la adoración, sí, nos cambia la prédica. De un exacto. momento a otro nos dice que hagan esto, hagan lo otro, pero el Espíritu Santo Total. es la base de la iglesia porque es el que glorifica a Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces, para los jóvenes, yo creo que a veces nosotros, de hecho, buscamos tantas estrategias, ¿no? Y buscamos como, hey, hagamos esto, hagamos lo otro, que todo está perfecto y todo está muy bueno porque los permitimos que entren, pero ellos se quedan por el poder de Dios. Y yo he visto ministerios que literalmente no tienen, digamos, las fiestas cool, no tienen esto, las luces, nada, solo tienen al Espíritu Santo y los jóvenes empiezan a venir. Y son usualmente los ministerios que más tienen jóvenes, porque esta generación está hambrienta por el fuego, por el amor Amén. del Espíritu Santo. Total. Y si tenemos eso, el resto lo podemos hacer súper bien, pero si tenemos el Espíritu Santo, todo el resto es como, ok, todo el resto es añadidura, pero la presencia del Espíritu Santo, de hecho lo siento al decirlo, o sea, siento el Espíritu Santo como, o sea, esto es lo que ellos están buscando y esto es lo que Él está buscando más que todo, que lo hemos apagado, lo hemos contristado. Eh, y yo sé que tu iglesia es muy fuerte en el Espíritu Santo y el Amén. mover. Y yo Amén. quisiera que tú me contaras también desde tu propio testimonio qué fue lo que te trajo, porque tú eres primera generación, tú no vienes de como generaciones cristianas de mucho tiempo y ta, ta, ta. Ok. ¿Por qué, por qué viniste tú y qué te hizo, digamos, transformar tu vida completamente ya al entrar a Dios? ¿Qué fue lo que te cambió a ti como joven? Porque entraste muy joven también. Sí, digamos que bueno.
pues es como una historia larguita, pero como para resumirlo. La primera vez, yo nunca me he congregado, siempre he tenido personas como muy cercanas que hablan de Dios, mis abuelos, mi abuela por parte materna y mi abuelo por parte paterno, siempre fueron creyentes, pero pues yo nunca llegué a hablar con ellos ni me vieron a decir como que mira, las cosas de Dios son así, yo conocía a Dios, sino que yo conocía que ellos eran conocedores de la palabra y pues que se entregaban, Mm. pero pues digamos que nunca hubo una relación que me permitiera como yo preguntar y toda la cosa. A través de una persona con la que yo convivía, me invitan, me acuerdo que fue bueno, el papá de ella, me invita, me dice como que, oye, mira, tal cosa. Entonces, él me comienza a contar un testimonio, pero pues a mí inicialmente no hay un convencimiento como tal, sino que yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Tampoco lo hice por agradar a esa persona como porque, ay, no, para caerle en gracia, no, porque yo fui muy sincero desde el principio y dije, pues yo voy a mirar a ver qué, o sea, no prometo nada, le dije así, Ujú. no Sí, sí, prometo sí. absolutamente nada. Pero yo siempre sentí, mm, hoy puedo decir que es el Espíritu Santo, pero pues yo siempre sentí como una comunión y yo siempre no oraba, pero sí dentro de mí yo siempre hablaba, siempre le decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? Sí me hago entender muchas cosas y siempre creí en Dios. Ujú. Ya cuando yo decido comenzar a congregarme, digo, bueno, vamos a ir despacio. Mi pastor comienza a decirme, bueno, pasa esto, tienes que comenzar a restaurar muchas cosas en tu casa, le comencé a entonces dije, bueno, listo, vamos a trabajar, pero pues digamos que el momento que me convencí literalmente, cuando sentí que Dios es real, fue cuando una vez tirado en el suelo, porque me hirieron, por decirlo así, o sea, como que me dieron unas palabras demasiado fuertes para mí. Yo cogí, me acosté y dije, ¿sabes qué? Yo no puedo más. Mm. Y era por un tema de plata, un tema económico. Ujú. Entonces dije, yo no puedo más, yo no Ujú. puedo más Ujú. y te entrego eso. Ujú. Pues, oh sorpresa, cuando yo volteo a mirar, 10 minutos después, pues la plata que yo tenía que pagar estaba en mi cuenta. ¿De dónde salió? No sé. No ¿Quién me me la envió? juegues. No sé, porque no me aparecía el remitente, no me aparecía nada. Juegos. Y yo me Juegos, no. sentía hasta mal porque muchas veces yo le dije como desafiándolo, o sea, como que yo dije, Dios mío, yo no puedo creerlo porque literalmente estaba solo y él me respondió y entonces dije, wow, esto es real. Ahí fue cuando yo me convencí y o sea, pude dar testimonio que Dios se hizo muy real en mi vida Wow. y ya la relación se comenzó a estrechar un poco más, ya la adoración, después de ese momento, Mm. o sea, me pasó Sí. como que ya antes como que iba y cantaba y como que me tarareaba las canciones, pero después de ese momento ya hubo un fuego en mi interior que yo decía, sí, tal cosa y esto y lo otro. Ahora, ¿qué fue lo que realmente me impactó? Fue cuando en mi iglesia me comenzaron a hablar del Espíritu Santo, de la Exacto. Trinidad. Entonces yo Poderoso. decía como que no, venga, no, todo luego no es lo mismo. Me comenzaron a explicar que el espíritu, que esto, que me comenzaron a explicar que en lo espiritual pasan muchas cosas y pues se manifiesta en lo terrenal. Entonces que me enseñaron el por qué es tan importante uno guardar su corazón, guardarse literalmente todo Ujú. para Dios. Ujú. Entonces me comenzaron a explicar también muchos diseños del reino, ¿no? Ya. Y en mi Ujú. corazón siempre había como que decir, ve, tan chévere eso, tan chévere lo otro. Entonces ya ahí comenzó una relación. Cuando se fragmentó la relación, que puse mi mirada en otras cosas, Sí. eh, Dios permitió vivir muchas cosas que fueron duras para mí, pero que hoy en día yo le doy gracias a Él, porque de Ujú. pronto si yo no hubiera experimentado, de pronto ver cómo Él tuvo que dar un paso atrás, porque Él nunca se fue, o sea, Él siempre estuvo ahí,
El Espíritu Santo Amén. siempre estuvo ahí, pero sí tuvo que dar un paso atrás para yo pasar ciertos procesos y ciertas cosas y darme cuenta que el amor de Él no solamente es el que llena. Amén. Wow. Entonces, Wow, o sea, yo creo que a veces lo que te decía antes, a veces buscamos tantas estructuras y como, bueno, vamos a hacer la fiesta de los jóvenes y ta, que es súper bueno también, o sea, sí, no estoy en sí, contra de eso, pero es como ver y por eso también es uno recordar cómo nosotros vinimos, porque ambos vinimos jóvenes al Señor y por qué vinimos. Yo no vine, yo de hecho estaba en contra de ir a una iglesia, a mí no me gustaba ni me interesaba para nada ir a una iglesia ni nada, pero fue cuando yo tengo un encuentro con el Espíritu Santo que y yo veo el poder de Dios, yo veo que Dios es real para mí y tengo un encuentro con el Espíritu Santo que yo digo, o sea, esto me cambió todo. Y yo decía como, no me importa si me tengo que ir a donde me tenga que ir, pero yo tengo que encontrarme con el Espíritu Santo, o sea, yo tengo que aprender más de qué es esta presencia, qué es este amor, esta paz, este gozo, qué es esto que estoy experimentando que he buscado toda mi vida. Eso es lo que digamos, yo creo que debemos instaurar a los jóvenes y volver al Espíritu Santo. Volvamos al Espíritu exacto, Santo. exacto. Sí. ¿Sabes por qué? Mira, porque es que los jóvenes se cansan, porque la juventud está cansada de que siempre le hablen de un Dios que hizo en otras personas y no hizo en ellas, ¿sí me hago entender? Ujú. Entonces, ellos necesitan vivir esa experiencia, la experiencia con el Espíritu Santo. Es lo único, es lo único porque mira, tú puedes tener el culto más cool, las Mm. pantallas más chéveres, el sonido, pues, no sé, una persona que canta espectacular allá y muchas cosas, pero realmente lo que va a llenar el corazón de cada persona es el Espíritu Santo. Ujú. Y qué, y él es espontáneo. O sea, la gente piensa que Dios, o sea, ser cristiano es una cosa, un rudimento, una cosa ortodoxa, una cosa que cuesta y realmente no. Yo puedo decir que yo viví fuera de Dios 20 y pico de años y cuando vuelvo a los caminos de Dios digo, me la estoy gozando, o sea, literalmente me Sí. gozo la alabanza, me gozo el proceso, me gozo muchas cosas y no me pesa ser cristiano. Hay gente Ujú. que me dice, ¿en serio usted es cristiano? Y yo digo, sí, ¿por Ah. qué? ¿Qué pasa? Y me dice, pues es que no pareces. Ayer una vez me dijeron a alguien como que, es que esos cristianos son como todos rectos, no se ríen, no, y yo todo, ¿cómo Mm. así que no? O sea, Sí. Dios es un gozo, estar en Dios es un gozo, es una alegría, es espontaneidad. Muchas veces no sabes cómo Dios te va a sorprender y Mm. literalmente ayer tuve un encuentro muy especial con Dios porque bueno, tuvimos una actividad con la iglesia, pero yo me aparté un poquito de lo que era la iglesia para yo permitirme adentrarme en el espíritu y poder Sí. conectar con él. Y Ujú. puedo decir que es una de las experiencias más bonitas que he tenido. Wow. Es más, esta semana voy a hablar de eso en un video que voy a sacar, entonces para que los que Ujú. quieran ahí estar pendientes, chévere. Ujú. Pero es eso. No, eso, yo creo que, y hola Meli también, gracias por estar. Eh, Qué lindo es volver, o sea, como que todos nosotros podamos volver al Espíritu Santo. Uf. Y yo creo que esa debe ser, digamos, nuestro principio, nuestro fin como cristianos. Y lo que tú dices es verdad, porque yo de hecho escuché una frase que dice que hay algunos cristianos que saben lo suficiente de Jesús para vivir de forma miserable. ¿Por qué? Porque no entran completamente, están tibios. Entonces saben de Jesús y tienen convicción de pecado, pero nunca entran al descanso del Espíritu Santo de que Él nos transforma. Entonces viven como constantemente con convicción de pecado, pero viven en el mundo, pero viven en la fiesta, pero también están tristes. Y es como permitir entrar. Dice, venid a mí, Jesús dice, venid a mí todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados y yo os haré descansar. Y cuando uno viene a Él y permite que el Espíritu Santo entre, es como, ok, o sea, pueden haber
muchas cosas en el mundo, o sea, así yo estuviera en el mundo, esté en Dios, van a haber cosas, porque es el mismo pronóstico, que es lluvia, tormenta sobre el que estaba la casa sobre la roca y sobre el que tiene la casa sobre la arena. Amén. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el que nos da gozo, el que nos da paz, el que nos da amor, el que nos fortalece, el que nos ayuda, el que hace milagros sobrenaturales, que también no quiero que como pasemos ese milagro que tuviste, así como, o sea, yo sé que vivimos muchos milagros, pero es tremendo. Como el Señor hace cosas, o sea, que hace que el dinero aparezca en tu cuenta de forma sobrenatural. Es Total, como tan loco. total. Y lo bueno que es, porque uno no se merece nada. Y yo creo que eso lo recibimos cuando hemos estado en el mundo. Uno recibe esa humildad. O sea, uno recibe esa humildad que uno le dice, Dios, yo no me merezco nada. Y poder vivir contigo es un privilegio. Eso es algo que nosotros hemos recibido. Yo creo que tú también has recibido porque hemos estado en el otro lado. Y hemos estado con... Sí, O sea, hicimos o todo para sea, que Él no nos quisiera. cada vez que yo veo a un joven, le digo, papi, allá afuera no está perdiendo de nada, créame, te lo aseguro, te lo aseguro, porque es Sí. que eh, cuando uno deja fluir al Espíritu Santo, Él es el encargado de sorprenderlo a uno, literalmente, o sea, hay muchas veces uno no se encuentra palabras y la gente te comienza a ver distinto, ¿sabes? O sea, como que la unción Sí. del Espíritu Santo te hace ver distinto entre las demás personas y no en una posición egoísta o de presión, en una posición altiva, sino que la gente te ve como más amoroso. Ujú, sí, 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 sí. Y reciben algo diferente. Exacto. Nosotros, de hecho, cuando entre más cerca uno está del espíritu, es como que el espíritu empieza, porque la gente está sedienta. Y de hecho, no sé dónde vi este ejemplo, creo que lo vimos en la conferencia en Medellín, pero es como que uno no se da cuenta porque está tomando agua todo el tiempo, que uno vive una realidad diferente. O sea, uno está, pero la otra gente está súper sedienta. Entonces, cuando uno llega con ese rebosando de agua, la gente empieza a tomar y es como, yo no sé por qué estoy aquí contigo, no sé por qué me gusta hablar tan bueno con usted, pero es que hay algo y es porque están tomando esa agua que uno de forma tan normal, por decirlo así, está tomando todo el tiempo porque está conectado al Espíritu de Dios. Y Total. yo creo que eso es lo que vemos, o sea, es como una de mis pasiones más grandes, porque yo veo que, o sea, hay muchos que están en la mitad, pero jamás han conocido. O sea, de hecho, yo he visto cristianos que han estado en el Evangelio por años, décadas, y nunca conocieron a Dios. O sea, es muy loco, o sea, es loquísimo, y viven de la misma manera y nunca fueron transformados porque nunca tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, por eso, Digamos que por eso es que pasa mucho y pues es un diseño que no tiene que ser. Pero de pronto vemos personas por 20 15 años asistiendo a la iglesia, sentándose en la misma silla, en la primera sillita, y muy juiciositos en la iglesia, pero vemos que su realidad y su entorno no ha sido transformada, ¿sabes? Entonces, de pronto tienen hijos, pero los hijos toman malas decisiones, malos caminos, muchas otras cosas. Y digamos que parte de lo que Dios quiere y quiere hacer en los jóvenes, porque por eso se está centrando en los jóvenes, ¿para qué? Para que cuando se forme una familia, se forme un hogar, haya unos cimientos celestiales que transformen una generación. O amén. sea, transforma una generación en total. Entonces, cuando una persona realmente que lleva un año, 2 años, puede adentrarse en el espíritu y se permite conocer a Dios realmente como es Él, digamos que hay muchas, ahí su entorno es transformador literalmente, su entorno y puede impactar a amigos, puede impactar a familia, puede impactar a primos, sobrinos, hermanos Sí. y más adelante, cuando cumpla la función de generar, de abrir una familia, de establecer una familia, ya desde ahí se comienzan a generar y hacer generaciones santas para el Señor. Y es el momento, y yo creo que es el momento los jóvenes, por eso es una pasión tan grande, porque es el momento que ellos van a tomar decisiones que van a marcar toda su vida.
O sea, esa edad Total. marca, o sea, la decisión de la universidad, si por ejemplo, por alguna razón termina la novia embarazándose o algo así, o la decisión de seguir a Jesús y que el camino de su vida cambia porque los amigos cambian, lo que iba a hacer cambia, lo que está buscando cambia, su enfoque es diferente. Entonces, si uno puede agarrar, y tal vez a veces son los más difíciles, pero es que valen la pena. Porque si uno puede agarrar esa generación, puede cambiar literalmente generaciones. Porque pueden tomar esas decisiones correctas y la siguiente generación ya empieza con un suelo diferente. Ya empiezan de forma diferente. Amén. Así me pasó Eh, ayer con una chica. Me estaba sí, preguntando sobre ciertos temas y ajá, yo te decía, mira, porque comenzaron a surgir preguntas, ¿no? Y cómo buscar un hombre, y yo te decía, mira, porque me decía, pero ¿por qué un hijo de Dios? Porque ya no hablamos, o sea, personalmente yo no hablo ya casi de cristianismo, porque digamos que lastimosamente el cristianismo se ha transformado en otra cosa. Prefiero hablar de hijos de Dios porque los hijos buscan a sus padres amén. y se sienten pertenecidos con esto. Me decía, porque un hijo de Dios siempre va a ser un buen partido. Y yo Ajá. le decía, mira, ¿sabes por qué? Porque es que un hijo de Dios vive para agradar a su padre. Entonces, un Ujú. ejemplo, yo te coloco un ejemplo. Tú no puedes estar 24/7 con esta persona, pues, porque tiene que trabajar, porque tiene que experimentar otros planos, universidad, estudio, amigos, trabajo, muchas cosas. Y tú no vas a estar ahí, tú no vas a poder controlar lo que pasa en ese momento. Entonces, Dios siempre está. Y una persona que vive para agradar a Dios, Ujú. o sea, Ya, que tenga en primer lugar en su corazón a Dios, digamos que te va a que teme a Dios. te da garantías a ti absolutamente todo. Sí, sí, sí. Entonces, Especialmente en un hombre. De hecho, el podcast que estábamos haciendo, hicimos uno que salió una noticia que Colombia es el país más infiel de Latinoamérica, supuestamente la estadística, ¿no? Y que, señor. y que es 7 de cada 10 hombres admiten haber sido infieles y 6 de cada 10 mujeres. Entonces estábamos hablando de todo ese tema y de la necesidad de Dios también, pero es como hasta en ese tipo de cosas, si encuentras una persona que teme a Dios, es como, uy, no tengo que tener la inseguridad que me van a hacer infieles o esto, porque ellos temen algo mayor. O sea, yo camino con un temor a Él, más allá de que, o sea, yo tengo novia y todo, pero yo te camino con un temor a Él. Yo tengo que hacer las cosas delante de Él y correctas delante de Él, entonces es diferente. Y Hasta por tus eso, digamos, pensamientos, sí, los y pensamientos que nadie lee, él sí los sí. lee. Tu corazón que nadie lo ve y nadie lo lee, él sí lo lee. Entonces, Ujú. cuando uno vive para agradar a Dios, digamos que el Ujú. panorama cambia, el Y las panorama motivaciones. totalmente cambia. Las motivaciones son diferentes. Yo no busco ya, o sea, yo me acuerdo estar en el mundo y con mis amigos solo hablar que de mujeres o de porque era siempre el tema. Pero entonces cuando uno está en Dios es como no, o sea, uno tiene otras cosas que pensar, uno empieza a hablar que, uy, no leí esto y tengo esta relación y el Señor quiere que yo haga esto y tengo estos planes, o sea, es como que el Señor le abre a uno. No todo es como todo lo que está en este mundo tan fuerte que ahorita está como de usarse el uno al otro y todo el mundo está roto y siguen rompiendo el uno al otro porque nadie tiene un norte. Y lo que nos da Dios es un norte y un propósito porque no, la identidad no es solo quién soy, sino hacia dónde voy, ¿sí? Entonces, yo creo que pues todo eso hay que volver a ponérselo a los jóvenes. Yo quisiera igual, aquí para cerrar, quisiera que tú ores también por las personas que van a ver esto hacia adelante o por los que son líderes de jóvenes también, o jóvenes que lo estén viendo y solo que ores que el Espíritu Santo entre, que venga. Yo veo una unción muy bella del Espíritu Santo sobre ti y una búsqueda del Espíritu Santo. Entonces, que sueltes eso también sobre los jóvenes que están en ese lugar, como que están escuchando, pero no han tomado esa decisión para Dios, o líderes de jóvenes que van a impactar a muchos, o futuros líderes, para que Amén. ores y sueltes eso que hay en ti. Amén.
Bueno, Diego, antes de entrar y darle la oportunidad al Espíritu Santo que toque a estos jóvenes, a las personas, digamos que yo sí tengo una pregunta y es que tú de pronto, ¿qué tienes para decirles a las personas que de pronto piensan que porque son tatuados o tienen el pelo pintado como lo tenía yo? Digamos Ujú, que a mí me gusta pintarme el pelo, tengo aretes, tengo piercings, porque hoy en día también hay mucho estigmatismo sobre eso. Digamos ujú, que hay parte de una iglesia que no conoce, que no conoció a Cristo, rechaza este tipo de cosas, rechaza que de pronto un hombre tatuado o una mujer tatuada no pueda venir a los pasos de Cristo porque hay, o sea, suena increíble, pero lo he ujú. escuchado y lo he visto y yo es como que decir, como que, o sea, ¿qué pasa ahí? Sí. ¿Qué pasa ahí? Ujú. Y segundo, ¿qué fue lo que a ti te cambió? Pues sabemos que fue un encuentro con el Espíritu Santo, pero ¿qué fue lo que a ti te dio como esa convicción para que dejar que el Espíritu Santo fluyera en ti? Porque pues digamos que a mí me pasó que yo tuve que Ujú. esperar hasta que Dios me dijera a mí como que, bueno, ya te das cuenta que todo lo hago yo y sin mí, alejado de No puedo. mí, no puedes hacer absolutamente nada. Ujú. A mí o sea, digo que una de las personas, el Espíritu Santo es confrontante, así como Jesús aquí fue confrontante cuando estuvo en la tierra. Ajá. Entonces, Bueno, quisiera saber de ti, sí, eh, de esto. yo creo que primero que todo hay que ir en cuanto a la Biblia que dice que no, em, o sea, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Eso es importante saberlo en cuanto hacia el futuro, porque yo creo que el Señor hace, o sea, el mundo se mueve con lo cosmético, ¿sí? Ujú. El cosmos se mueve con lo cosmético, especialmente el enemigo y este mundo en el que vivimos. Entonces, el enemigo siempre se mueve con lo cosmético, con cómo se ve. Por eso los fariseos les decían, o Jesús les decía, muros blanqueados, o sea, como sepulcros blanqueados, decía. Entonces, ¿qué es? Que afuera están muy lindos, pero adentro están vacíos. Así obra el enemigo. Entonces, cuando el Señor quiere que impactemos el mundo, impactemos ciertos lugares, Él va a usar, Dios va a usar y nos va a hacer ver de cierta manera para impactar ciertos lugares donde no nos recibirían si no estamos así. ¿Sí? Entonces, digamos, hay lugares donde Eliseo Castellanos no lo van a escuchar porque yo me veo así, porque o me veo muy joven o me veo lo que sea, ¿sí? Hay lugares donde sí me van a escuchar. Los jóvenes yo puedo dar la misma revelación que un señor de 60 años a los jóvenes y los jóvenes me escuchan más a mí por cómo me veo. O sea, simplemente porque Dios también usa la cosmética. Ujú. Entonces, para personas, y hay personas que, digamos, el espíritu religioso también se puede ofender mucho porque Dios va a empezar a usar personas que no se ven como nosotros. Y va a empezar a usar personas con el pelo pintado, va a empezar a usar personas tatuadas para llegar a ciertos lugares donde no se ha llegado antes. Y los trae Dios de allá, ¿sí? Un ejemplo es, digamos, una persona que se convirtió de una banda muy famosa de metal, se convirtió y él predica a toda esa gente que es como la gente ¿El que uno dice en esta... argentino? ¿El argentino? No, 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 es en Estados Unidos, pero también mira que hay otro en Argentina, ¿no? Entonces hay, o sea, el Señor lo usa y no podemos cerrarnos al Espíritu Santo, ¿cierto? Porque eh, Dios usó a Rahab para abrir el campo para que entraran los israelitas a Jericó. Ujú. Y Rahab no era israelita y de hecho su trabajo era ser prostituta. Entonces, o sea, tenemos que entender que el Espíritu Santo nos obra de diferentes maneras y no podemos cerrarle las puertas. Y yo estoy hablando, digamos, a las iglesias, no podemos cerrar las puertas al movimiento. Hay muchas personas, yo les puedo decir desde ya algo que yo he sabido ya desde un tiempo, que el Señor va a hacer un movimiento en la comunidad LGBT y va a ofender a mucha gente,
porque el Señor va a convertir mucha gente allá y van a necesitar mucho pastorado, pero no se va a ver nada como nosotros estamos acostumbrados y los pastores tienen que tener esos hábitos y estar dispuestos a, hey, vamos a pastorearlos. Ellos están bien, vamos a venir y que el Señor los vaya limpiando y todo, pero Gloria es al un Señor. movimiento que el Señor quiere traer. Pero entonces tenemos que estar dispuestos a ser ofendidos eh, en nuestros ojos, porque el Señor dice, o sea, yo no veo como ustedes ven, sino yo el corazón, ¿no? Entonces no es enfocarnos tanto en cómo se ve. La verdad, el Señor no se ofende mucho porque el Señor ve el corazón. Sí, también tener claro, también es importante, para mí es importante lo de los tatuajes porque yo le pregunté al Señor en su momento y es importante recalcar que para los cristianos y todo, que tengan cuidado porque son de sangre, ¿no? Estamos hablando de sangre y todo el mundo espiritual se mueve con la sangre. Amén. Entonces, cuidado y me voy a tatuar que yo no sé, la señora del aro, Medusa, ta, ta, ta. ¿Por qué? Porque, o sea, se pueden volver pactos de sangre. Digamos que Entonces, solo por puede ser decir un eso, acto profético. entonces hay que tener cuidado con eso, pero igual el Señor no se ofende si una persona ahí se convirtió, gloria a Dios, y antes Dios los va a usar en ese campo. Digamos, yo creo que, Johnny, a ti personas te escuchan que tal vez no escucharían a otra persona solo por cómo tú te ves, porque tú eres play, porque tú eres ta, 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 que tienes los los piercings, que las cejas y ta, 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 ta. Entonces, hay personas que te van a escuchar a ti y de hecho tú tienes una gracia con los influencers. Entonces, esa es una gracia que uno tiene. Porque si yo llego con traje y llego con la Biblia debajo de mi brazo, pues no me van a escuchar nada. Esa gente no me va a escuchar, se me cierran de una. Dicen, esta persona me va a decir esto y esto. Pero a ti, como tú te ves así, entonces, y tú tienes la manera de hablar y el lenguaje y todo, te van a escuchar a ti. Entonces, no nos em, ofendamos tan Ok, fácilmente sí, total. por cosas que el Señor no se ofende. Sí, eso es lo primero. Segundo, hola Arminia, hola Claudia, ¿cómo están? Em, Segundo, y el segundo punto es, la pregunta era cómo yo tuve el encuentro, ¿es? Sí, digamos ¿Cómo yo? que antes de tener el encuentro, tú tuviste que tener Sí, una disposición o una ajá, sed de pronto decir, bueno, hay algo más de lo que yo estoy viviendo, hay algo más allá. Entonces sí, el Señor llega, impacta y choca y el Espíritu Santo comienza a morar y comienza a generar esa necesidad en ti. Pero ¿qué fue lo que, o sea, cómo sí, tú llegaste a ese punto? sí. Entonces hay algo en la teología que se llama, o le llaman la gracia preeminente. Y es como cuando una persona está antes de ser salva y el Señor empieza a hacer ya un trabajo en su corazón. Por eso, digamos, a veces nosotros no debemos perder tanto tiempo en personas que están tan duras, porque el Señor está trabajando en corazones y él sabe los momentos y nosotros nuestro trabajo es poner semillas todo el tiempo y va a haber una persona que va a hacer esa buena tierra y va a empezar a dar fruto, 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 porque el Señor ha estado trabajando en esa tierra. Sí, Ok. entonces yo creo que, digamos, yo tuve un encuentro con el Señor en 2015 y yo no estaba preparado para recibir para nada. O sea, yo estaba en la fiesta, en todo, en esto, ta, ta, ta. Y de hecho tuve el encuentro y la siguiente semana estaba en una fiesta otra vez con mis amigos, estábamos re mal. Entonces, yo me endurecí y no es lo bueno, no es lo correcto, obviamente, pero yo no estaba listo y mi corazón estaba endurecido. Cuando yo vengo a mi momento de encuentro, el Señor ha estado trabajando en mí por más de un año, donde yo una vez abrí la Biblia otra vez, estaba escuchando canciones de adoración y me acuerdo que yo puse una canción que nunca volví a encontrar, nunca volví a encontrar esa canción. La puse y me puse a llorar así, o sea, una canción cristiana, y era llore y llore y yo no sabía qué estaba pasando. Eh, pero entonces yo igual estaba en pecado y todo, pero el Señor ya estaba trabajando en mí. Hasta que llega el momento, yo estaba en un momento muy difícil, estaba en un momento de, de mucha tristeza y no tenía mucha esperanza. Yo no tenía mucha esperanza en mi vida. Y el Señor llega y, y agarra mi corazón así porque ya había estado en esa gracia preeminente como tocando, tocando, tocando la puerta. Entonces,
para mí fue eso, o sea, muchos procesos en mi vida que me llevaron a eso y muchas semillas de muchas personas, primordialmente mi mamá, obviamente, porque mi mamá no paraba de orar por mí y eso es para las mamás que están orando por sus hijos que están lejos de Dios. Yo imagino. No paraba de orar por mí y, y me enseñó en el camino de Dios hasta el momento que yo volví. Entonces, muchas semillas de todo el mundo y mis hermanos también, hey, hay que hacer esto. Yo veía cosas, me aparecían cosas. Yo estudié el cristianismo en mi búsqueda por filosofía. Yo estudié toda la historia del cristianismo y me gustaba, a pesar de que yo no creía. Pero era como todo el Señor haciendo un trabajo. Y yo he visto esto muchas veces en muchas personas. Y de hecho, muchos de ustedes que están aquí pueden acordarse antes cómo el Señor venía haciendo un trabajo desde antes que uno dice, "Ya, eso es, por eso yo también estaba tan suave para recibir". Y entonces cuando esas personas, pero es la importancia de siempre poner semillas, porque uno no sabe las semillas dónde están llegando y no es, hey, arrepiéntete, yo no sé qué, Sí, te vas al infierno, porque entonces la persona, pum, se cierra de una, sino es, mira, te cuento lo que yo estoy viviendo, mira, te cuento el Espíritu Santo. Hoy estaba en el gimnasio, ¿no? Y empecé a hablar con un hombre, con un joven, 21 años, y me empezó a contar que bueno, que había tenido como ataques de ansiedad y luego había probado meditación y que ahora se convirtió y es musulmán. Y entonces todo esto, pero entonces yo qué hago, pum, solo semillas. Y yo le empiezo a contar, no, pues es que yo me convertí porque vi este milagro y vi el otro y yo experimento esto y tengo un goce. Yo no le estoy diciendo, hey, conviértete ya porque te vas a ir al infierno. Yo estoy poniendo semillas y el Señor va a trabajar y así en la Biblia dice, uno siembra, otro riega, el Señor da el crecimiento. Así yo nunca lo veo otra vez o voy a ese crecimiento, yo sé que estoy poniendo semillas y alguien más va a regar y alguien más da hasta que el Señor trae crecimiento y esa es nuestra esperanza eh, viva. Entonces así vine yo, tuve el encuentro con el Espíritu Santo, un profeta luego vino y dijo, el Señor te dice, te estoy dando una segunda oportunidad. Juan, porque en 2015 yo tuve la primera. Entonces, el Señor es así, el Señor es bueno, es misericordioso y ahí yo tuve ese encuentro y que me cambió todo. Entonces es como darnos cuenta y para algunos que han estado como desesperados por sus familiares o amigos que aman mucho. Hey, pero ¿por qué no se convierte? Hey, pon semillas. No empiecen a debatir, no empiecen a darles duro porque los alejan. Semillas, pa. Y ellos te empiezan a ver y nunca dicen nada. Yo he visto este ejemplo muchas veces como con los amigos que nunca le dicen nada a uno, jamás. Hasta que llega un momento como al año que dicen, hey, Johnny, yo te estaba viendo. ¿Qué es esto que tienes tú? Pero, y uno no sabe que no lo estaban mirando todo un año y luego, ¡pam!, llega el momento. Por eso es nuestra oportunidad de ser la luz del mundo donde quiera que estemos y por eso debemos siempre tener el espíritu prendido. Nunca apaguemos el Espíritu Santo. amén, amén. Y bueno, para cerrar, otra preguntita. ¿Qué es de pronto lo más duro que has tenido con lo que has tenido que de pronto luchar o lidiar en este proceso? Digamos que, pues, las cargas en el Señor todas son más suaves, ¿no? Sí. Pero digamos que en ese momento de morir a ciertas cosas, de ser procesado y ser transformado por el Señor, porque esa es la idea, el Señor quiere transformarlo a uno. ¿Qué de pronto ha sido lo más difícil o de pronto lo que te ha marcado a ti en este proceso? Yo creo que lo que más me ha marcado, pues yo he tenido como todos los que están, es una entrevista, Herminia. Eh, pero yo qué bueno verte, Maleja, gran mujer, mujer de Dios poderosa, levantando una siguiente generación, de hecho. Eh, Amén. cuando eh, se me fue el hilo. Que no me acuerdo. O sea, cuando, bueno, tú decidiste aceptar al Señor Ah, y que ha sido de se me pronto van lo los más más duro duros, sí, para sí, sí. ti.
Sí, entonces yo creo que cuando uno entra al Señor y pasa un tiempo, siempre vamos a tener que pasar como momentos difíciles. Yo creo que lo más difícil a lo que yo tuve que morir y lo vi por herencia tal vez familiar, por Mira, herencia de generaciones, es que yo venía con un tema o sea, y nunca lo he escondido porque es algo que de hecho yo quiero abanderar un movimiento de libertad a la pornografía, yo quiero que esta generación sea libre de la pornografía, que es amén, algo que yo creo que está matando y está cegando a nuestra iglesia. amén. Y uno ve los datos, uno ve las estadísticas y uno dice, para mí ese fue un punto muy fuerte porque yo me acuerdo convertirme y el Señor me dijo, o sea, ya, no más fiestas, no más pues obviamente salir, todo lo que yo hacía antes que era todo lo del mundo y yo como que bien, está chévere. Pero entonces todo la pornografía, yo como que seguía, mi corazón estaba cambiando, pero yo seguía con este tema y seguía, y yo decía, pero Señor, yo necesito que tú me cambies, o sea, yo necesito ser libre de esto, no puede ser que yo ya no lo quiero hacer y yo me acuerdo de llorar y tal. Y fue algo que yo enfrenté y me acuerdo que el Señor me dio una estrategia en Hechos 16, porque yo decía, yo lloraba, yo decía, Señor, yo necesito una estrategia, o sea, que tú me des la libertad. Y veo en Hechos 16 cuando Pablo, esta mujer endemoniada, hablándoles, y él se voltea y le dice, en el nombre de Jesús, sales de ella. Y entonces él me dijo como, tienes que declarar sobre tu vida que sale todo espíritu de pornografía. Yo no estaba muy familiarizado con la liberación ni nada, pero el Señor, como pues el Espíritu Santo me guió, entonces todo espíritu de pornografía, de todas estas cosas, sale. Y entonces yo declaraba, yo declaré y volví a caer y yo seguía declarando y me seguía limpiando porque era un tiempo de mucha intimidad con Dios, de leer la palabra. Entonces el Señor me seguía limpiando hasta que un momento yo fui a agarrar, o sea, fue muy loco porque el ataque era muy fuerte porque yo me acuerdo eh, ya ni siquiera tener el computador, el teléfono, todo lejos. Y empezó a salir en la televisión y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es este ataque tan Tremendo, horrible? Y claro. yo me acuerdo de agarrar el computador, el control, me acuerdo, pero ya había estado declarando todo esto. Me acuerdo agarrar el control para ver si lo ponía y lo puse abajo, lo puse en la cama y respiré, se hizo como, y sentí que algo se fue. Y fue Venciste. muy loco, pero entonces, o sea, ya digamos ahí fui libre, pero entonces yo creo que es algo que debemos abanderar. Yo creo que no es una batalla lejana a muchos jóvenes Ujú. y de lo que debemos hablar y ser libres porque el Señor quiere que seamos libres y porque quiere darnos autoridad. Dalila Amén. no mató a Sansón, Dalila le quitó la autoridad, ¿sí? Amén. Eso es lo que quiere el enemigo, entonces Sí. por eso debemos Digamos que, mantenernos fuertes y con visión. digamos que hay una palabra en 2 de Corintios, en el Corintios 1, creo que dice que nuestras cicatrices van a traer esperanza a los demás. Entonces, lo que tú hablas de tener autoridad sobre ciertas cosas, el Señor nos pasa, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Amén. Entonces, pues, Amén. esto es un tema de que venciste y tienes la autoridad para de pronto ayudar a un joven o una joven Y en pasar este proceso. Ahora, algo muchísimo. muy chévere que yo recalco y muy importante, y es que tú hiciste algo que la palabra dice que en el poder de la lengua está el poder de la vida y la muerte. Y pues sin ser de pronto, sin tener el don de profecía o de pronto como que muy desarrollado, por decirlo así, nosotros somos capaces de declarar muchas cosas en bendición y en pro de nuestro propósito. Entonces lo que Sí, tú hiciste fue declaro en el nombre de Cristo Jesús de que soy libre, sí. y no te rendiste, sino que lo declaraste, que ya se volvió una realidad en tu vida y ejerciste autoridad sobre eso. Amén. A mí también me pasó mucha, digamos que
el proceso sobre el orgullo, las emociones. Es un proceso donde el Señor ha ido formando y formando y formando, pero Él me dice, yo necesito que el día de mañana que tú vengas y que tú venzas, seas esa esperanza para ese joven o para esa joven o para esa persona, de que se puede, en Cristo sí se puede, en Mm, Dios sí se puede amén, y se puede dejar todo amén. eso. Entonces, pues, muy tremendo lo que acabaste de y pues, gloria al Señor. Yo siempre digo, gloria Amén, al Señor. amén. Bueno, entonces, Bueno, entonces, como te decía, vamos a orar para los que no estaban, Johnny va a orar también por un mover del Espíritu Santo que empiece a moverse también en los jóvenes, en aquellos que están como en la mitad, que no saben ni siquiera por qué llegaron hasta acá, pero llegaron hasta acá y quieren y están interesados por algo más. Tiene que haber algo más y aquellos que van a ser líderes de jóvenes o tienen jóvenes también que reciban ese movimiento del Espíritu Santo, que es lo que el Señor anhela que tengamos y lo único que va a salvar a esta generación. amén, amén, amén. Bueno, entonces, primero que todo vamos a disponer el corazón. Siento que eh, para que el Espíritu Santo de pronto haga un mover mayor en nuestras vidas, tiene que haber una disposición, de haber una disposición de nosotros de soltar el control y dejárselo a Él. Entonces, en esta hora, hermoso Espíritu Santo, te damos las gracias porque sé que estuviste presente en este live, sé que estuviste aquí con nosotros ministrándonos palabras de vida, de esperanza, para que a cada una de las personas que nos estuvieron viendo en este momento, siento que hay un avivamiento nuevo que tú estás provocando en cada uno de los jóvenes, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de Eliseo, por la vida de cada una de las personas que pudieron entrar a este live, Señor, y yo declaro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que viene un nuevo mover en el corazón de cada uno de ellos, que las personas que de pronto están lejos, que tienen una noción, un conocimiento previo de ti, van a tener un encuentro contigo mucho mayor, un encuentro donde tú vas a demostrar lo amoroso y lo hermoso que eres, Señor, cómo quieres cambiar, cómo quieres levantar vidas, levantar ministerios, levantar familias, Señor, establecer tu reino aquí en la tierra, Señor, establecer tus diseños, ese diseño que tanto se ha intentado dañar, ese diseño que tanto el enemigo ha querido, Señor, lastimar, Señor. Hoy yo, Señor, yo sé que tú estás haciendo un avivamiento, Señor, en los jóvenes, en los adultos, estás cambiando esquemas, estás mostrando la verdad, estás queriendo, Señor, que cada una de las personas que venga a ti te conozca, te aprenda a conocer de una manera sincera, una manera sensata, un corazón contrito y humillado. Tu palabra dice que tú no rechazarás un corazón contrito y humillado, porque ahí es donde vas a comenzar a transformar, vas a comenzar a hacer. Siento de parte del Señor que hay una persona, Señor, que quiere respuestas en ti, y la única palabra que se viene a mí es intimidad. Búscalo en intimidad, búscalo en intimidad, porque sé que el Señor va a comenzar a mover cosas mayores y va a comenzar a traer respuestas a tu vida, y Él necesita revelarse ante ti como algo que tú piensas que está lejos, pero no está tan lejos, está más cerca de lo que tú crees. Él te conoce, Él sabe quién eres, qué sientes, cuáles son tus dolencias, cuáles son tus alegrías, qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Él aprende a conocer, Él sabe cómo es tu corazón y Él quiere comenzar a trabajar en ti. Te doy gracias, Señor, por este movimiento que está causando en la vida de tantos jóvenes, Señor. Permite, Señor, permite que cada persona, Señor, pueda conocer de ti, Señor. Permite, Señor, que esta palabra pueda llegar a la persona que lo necesite, Señor. A la persona que está ahí sedienta de una palabra
tuya, Señor, porque como tú le dijiste a aquella samaritana, si bebieras si bebieras de estas aguas, jamás tendrías sed, Señor, Amén. jamás tendrías sed. Y yo veo una generación sedienta, Señor, que lo único que necesita es beber de tus aguas, es de reposar en tu descanso, reposar en tus atrios, Señor. Te doy las gracias, Señor, por este movimiento que estás causando. Te doy gracias por la vida de Eliseo. La bendigo, Señor, y que el movimiento y lo que has causado en la vida de él, Señor, va a ser algo mayor, va a ser algo mayor, va a transformar, Señor. Hay un ministerio muy grande con él, Señor, y tú lo trajiste, Señor, fue porque sabías la herramienta y el potencial que hay en él, Señor, y has hecho cosas maravillosas, pero cada generación es mayor, y así como cada generación es mayor, tú vas a comenzar a hacer cosas mayores donde el Señor se va a revelar y se va a glorificar. Amén. Amén. Te damos las gracias, Señor. Te doy las gracias, Espíritu Santo, por estar acá, por de pronto poner una palabra en mí, por de pronto haber puesto algo que una persona necesitaba. Te doy las gracias porque hay algo más hermoso en la vida, que es de pronto saber que estoy siendo utilizado por ti y para tu causa y para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, que vienen cosas hermosas y cosas maravillosas para todos nosotros. Amén. Amén. Amén, Johnny. Yo vi que el Señor está poniendo, de hecho vi el Señor como que traía una analogía como que cada uno somos velas y que solo con tu fuego vas a poder Encender la como llama a los demás. encender la llama de otras velas, porque todas tienen el potencial de estar vivas y yo creo que hay algo muy poderoso en madres que están viendo esto que dicen, pero ¿cómo puedo ser luz? Y es como solo con la luz que hay en ti, solo derrama ese fuego en tus hijos, ¿sí? Y en las personas a tu alrededor. Eh, el Señor les está dando el potencial y la fuerza y el fuego del Espíritu para que todo lo que esté, todo lo que toquen se ponga en fuego y se avive, así sea yendo a la barbería, yendo al salón de Donde belleza, sea, yendo donde quieran, el Señor va a empezar a poner fuego donde están. Y Johnny, me alegra mucho en donde serio hay verte luz, cómo estás. donde hay luz, las tinieblas se Sí, disipan. sí, amén. Amén, amén. Me alegra verte mucho cómo estás, lo que has crecido en el Señor y hacia dónde te estás llevando. Sigue con ese impacto y vamos con toda que Gloria a esta Dios. generación necesita, cada uno de ustedes, por favor, los necesitamos, el Levántese, Señor los levántese. necesita. El Señor tiene necesidad de pollinos, por decirlo así, tiene necesidad de burros que él pueda sentarse y llegar y entrar y hacer el camino para que Jesús entre. Y Entonces, bueno, entonces, ¿cuándo vas a sacar en la mesa podcast? Yo estoy así. eh, yo creo que esta semana sale el primero esta semana, estamos viendo, creo que el viernes en la noche va a salir el primero. Bien, Si Dios chévere. quiere, lo mandamos y vamos a mandar el link, lo ponemos por aquí también. Bueno, yo aquí públicamente me dispongo que en cualquier momento yo pueda estar allá con ustedes compartiendo un Amén, rato muy chévere, muy agradable y pues de pronto seguir aprendiendo porque hay amén. muchas cosas que yo voy a aprender de ustedes y sé que voy a seguir aprendiendo muchísimas más. Amén, poderoso, poderoso. Gracias, Johnny. Gracias por Vale, tu con todo tiempo. gusto, gracias a cada una de las personas que se conectaron Mm, y pues que se permitieron que pues me conocieran un poco más. Entonces pues sí. nada, bendiga y pues ahí estoy para lo que necesiten. Amén. Saludos a Maleja, a David Esteban López, a Cindy, a Jerry, a Mila, a Alexa, Cristian, que acabas de llegar, pero que Dios los bendiga, que Dios nos los guarde y nos vemos muy pronto. Bueno, vale, Bueno, un gusto, un placer, gracias. mi Eli. Muchas Dale. gracias. Chao. Bendiciones.